domingo 15 de marzo del 2020 fue un domingo especial. Éramos muy poquitos en la reunión dominical ese domingo en la mañana. Estaban los músicos, que algunos están hoy, creo que están todos los que estaban en aquel día, o falta alguno. Y éramos muy poquitos los que vinimos ese domingo en la mañana. Fue la última reunión presencial antes de que el gobierno declarara las medidas de urgencia sanitaria por el COVID-19. Ya el viernes anterior se habían detectado los primeros casos, el sábado ya se habían multiplicado y ese domingo éramos muy poquitos en la mañana. Incluso muchas iglesias ya empezaron ese domingo en la mañana a cerrar los templos y no tener culto. La tardecita de ese domingo el gobierno dio a conocer las medidas y ya para el otro domingo, para el domingo 22, ya no nos pudimos reunir, no se pudieron hacer fiestas, no se pudo hacer nada a partir de ese momento. Y si ustedes recuerdan, fueron tiempos, semanas de mucha incertidumbre, porque no se sabía bien a dónde iba a ir la humanidad. No se sabía bien qué era lo que iba a pasar con esta nueva enfermedad. Los primeros casos de COVID habían aparecido el viernes 13 y el sábado ya había mucha gente que había entrado en shock. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Y bueno, ese domingo de mañana muy poquitos se animaron a venir a la iglesia. No los culpo a los que no vinieron, porque recuerdo que ese sábado los medios de comunicación habían dado noticias muy desalentadoras. Poco más que decía que la humanidad pendía de un hilo por lo que estaba sucediendo. También recuerdo algunas predicciones proféticas. Algunos decían, bueno, se acerca el fin del mundo, esto está señalado en la Biblia. En realidad, al otro domingo estuvimos hablando de ese tema en el primer mensaje que subimos por YouTube, y no es lo que dice la palabra de Dios sobre el fin del mundo. Quizás en algún momento también vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia sobre el fin del mundo. Otros empezaron a hablar de teorías conspirativas y de las sopas de murciélago que se comían en China. Otros dijeron que esto era por el 5G, que es algo que va a venir por toda esta tecnología que está comenzando por todas partes. Otros dijeron que era un virus que se había escapado de un laboratorio porque estaban probando armas químicas, armas biológicas para la guerra. Incluso no faltó quien dijo que esto lo habían traído los extraterrestres, ¿no? ¿Se acuerdan que todas estas cosas se escucharon en aquella época y fueron cosas que estuvimos escuchando? Es cierto que en los últimos días van a existir graves pestes y pestilencias y hambre generalizada, lo dice la palabra de Dios, pero eso no será mientras la iglesia esté en la tierra. Todos los juicios de Dios que están narrados en el Apocalipsis y los que habla Jesús en Mateo capítulo 24 y 25 no van a ser mientras la iglesia esté en la tierra. Sí van a haber este tipo de situaciones y van a haber guerras y van a haber terremotos, pero de los juicios que nos habla Apocalipsis van a ser después que la iglesia sea arrebatada. Muy bien, pero volviendo al domingo 15 de marzo, sin duda esas 2 últimas semanas de marzo fueron días de mucha incertidumbre, pero luego todo se fue normalizando, nos adecuamos a la nueva normalidad que se le llamó en aquel momento. ¿Se acuerdan de la nueva normalidad, no? Empezamos a usar tapabocas, que todavía lo estamos usando. Yo hoy, por ejemplo, estaba usando tapabocas porque se recomienda que si tenemos alguna congestión nasal o algo, tenemos que usar tapabocas. Empezamos a usar alcohol en gel, nos empezamos a saludar con el codo. ¿Se acuerdan que en los primeros tiempos nos decían que no era con la mano, que era con el codo? Se fueron los besos, se fueron los abrazos, se fueron los saludos con las manos. No nos visitábamos, la forma de visitarnos era llegar hasta la puerta, saludar de lejos e irnos.
Y así fue pasando el tiempo, y yo creo que ya nos fuimos olvidando de lo que sucedió aquel domingo 15 de marzo del 2020. Pero hay algo que yo en lo personal no me olvidé de aquel domingo 15 de marzo del 2020, y fue algo que a mí me quedó, por lo menos a mí me quedó, que fue el devocional de esa mañana. Y como éramos muy poquitos en esa mañana, yo dije, esto cuando termine la pandemia, sería bueno que lo podamos repetir para que lo escuche toda la congregación. Y como creo que la pandemia ya está bastante debilitada, y creo que ya somos unos cuantos más que aquel domingo 15 de marzo, hoy me gustaría volver a hablar de lo que hablamos aquel domingo 15 de marzo. Por eso voy a volver a compartir la palabra de Dios y a volver a compartir lo que compartimos aquella mañana de marzo. De lo que hablamos fue de este versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Mis hermanos, hoy me gustaría que podamos escuchar este consejo, que es un consejo no de parte mía, es un consejo, quizás podríamos decir, del apóstol Pablo para Timoteo, pero como Dios permite que esté en la Biblia, es un consejo de Dios para cada uno de nosotros, un consejo de Dios para cada uno de nosotros. Imagínate que hoy estuviera el apóstol Pablo acá entre nosotros y nos mirara a cada uno de nosotros y hablara con cada uno de nosotros por separado, nos diría, por lo cual te aconsejo, ahí pones tu nombre, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Hay un fuego de Dios en nosotros? Evidentemente Pablo está usando la figura del fuego para referirse al Espíritu Santo en nuestra vida y al compromiso que tenemos cada uno de nosotros con Dios en nuestra vida. Nuestro compromiso en la alabanza, nuestro compromiso en la adoración, nuestro compromiso en la oración, nuestro compromiso en la fe que estamos poniendo en nuestro Dios. El fuego de Dios se muestra y se visualiza en nuestra vida a través de estas cosas. A veces pasa que el fuego de Dios en nuestra vida se debilita. ¿Les ha pasado que el fuego de Dios se debilitara en sus vidas? Yo creo que a todos en algún momento nos pasa eso. A veces el fuego de Dios llega a algo mínimo en nuestra vida. Y a veces sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los que vamos apagando el fuego de Dios. Y les digo, nos pasa a todos. A mí también me pasa y le pasa a cualquier cristiano, sea quien sea, le pasa que a veces el fuego de Dios se debilita en su vida. Todos pasamos por algunos momentos en nuestra vida cristiana en que empezamos a estar en un modo soft, podríamos decir. Empezamos a tener el fuego del Señor a nivel vela, podríamos decir. El nivel del fuego del Señor va bajando en nuestra vida. Ahora, no es sano que esto nos pase, no es bueno que esto nos pase y hasta es peligroso que esto pase en nuestra vida. Lo normal y saludable es que el fuego del Señor siempre esté encendido en nuestra vida y siempre lo estemos avivando, que cada día, especialmente cada domingo cuando venimos a la casa del Señor, que el fuego del Señor se avive en nuestra vida. Nuestra vida es como un altar para el Señor. Y dice la Biblia en Levítico capítulo 6, nos habla del altar. Nuestra vida es un altar para el Señor. Y yo quiero que comparemos nuestra vida con el altar que había en Israel. Levítico capítulo 6, versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Ya desde la época del Antiguo Testamento, de la época de la ley, era una necesidad de que el fuego del Señor estuviera siempre encendido. Y el fuego del Señor en nuestra vida es necesario, es imprescindible que siempre esté encendido. Dios le decía a su pueblo que ese fuego no podía apagarse nunca. Era necesario que siempre estuviera encendido. ¿Por qué tenía que estar encendido siempre el fuego del altar? ¿Para qué servía ese fuego del altar? En ese altar y sobre ese fuego eran quemadas las ofrendas que presentaban los hijos de Dios como sacrificio por sus pecados. Nosotros ahora oramos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero en aquella época se traía un sacrificio para quemar en el altar, para pedir el perdón de Dios por esos pecados. Y ese fuego quemaba la ofrenda y limpiaba del pecado delante de Dios. Ese fuego fue sustituido por la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz es lo que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Por eso siempre el fuego del Señor tiene que estar encendido en nuestra vida. Mis hermanos, cuando el fuego del Señor no está encendido en nuestra vida, una de las cosas que nos sucede es que baja la percepción del pecado. Cuando el fuego del Señor no está encendido en tu vida, baja tu percepción del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenés cosas para pedirle perdón a Dios. Ya hay algunas cosas que son pecado, pero que no te parece tan pecado. Cuando baja la llama del fuego del Señor en nuestra vida, algunas cosas que sabemos que son pecados, las dejamos pasar y las permitimos en nuestra vida. Algunas cosas que hasta hace poco nos parecían graves y ahora no nos parece tan grave. Y algunos pecados que sabemos que son pecados, empezamos a justificarlos en nuestra vida. Cuando baja el fuego del Señor en nuestra vida, ya no nos molesta mentir, ya no nos molesta tanto agredir a otros. Empezamos a justificar los pecados con argumentos humanos. Y cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ya no necesitamos el perdón de Dios. Cuando yo justifico, esto lo hice por tal cosa o por tal otra cosa, ya no estoy precisando el perdón de Dios. Cuando baja la percepción del pecado, hermanos, ya no hay fuego suficiente para confesar nuestros pecados delante de Dios. Los cristianos tenemos que estar siempre dispuestos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Siempre tenemos que estar dispuestos a reconocer y a confesar nuestros pecados delante de Dios. Y si mi pecado afecta a otra persona, también tengo que confesar el pecado delante de esa otra persona. ¿Se entiende? Primero a Dios, y si mi pecado afectó a otra persona, también a esa otra persona. El confesar los pecados purifica y libera. Siempre que confesamos nuestros pecados a Dios, somos purificados y somos liberados. Si hay falta de confesión a Dios de nuestros pecados, puede ser por dos cosas. Si nosotros no estamos confesando nuestros pecados a Dios, puede ser por dos cosas. Una es porque somos santitos y no hay ningún pecado en nuestra vida, que puede pasar. Algunos ponen cara de santitos. Puede pasar que seamos santitos y no tengamos ningún pecado en nuestra vida. O si no, puede ser que nosotros no estamos percibiendo que hay pecados en nuestra vida. No estamos reconociendo nuestros pecados en nuestra vida. ¿Cómo está tu confesión a Dios? ¿Cómo estamos en la confesión de nuestros pecados, en reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Dios? Es necesario
que el fuego esté encendido porque es necesario confesar nuestros pecados delante de Dios, porque la confesión purifica y libera. Cuando no hay fuego, es difícil sentir la necesidad de confesar los pecados delante de Dios. Otra de las cosas que hacía el fuego ese que estaba en el altar, en Levítico capítulo 6, lo dice el versículo 5, dice, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial, en olor grato a Jehová. En olor grato a Jehová. Lo que se quemaba en ese altar servía para pedir perdón por los pecados y servía para elevar olor grato a Dios. Ese fuego en el altar es para quemar y producir olor grato a Dios. Y dice que se quemaba harina, se quemaba aceite e incienso para producir olor grato a Dios, para agradar a Dios. Ese fuego era para que los hijos de Dios agradaran a Dios, para que Dios sintiera olor grato de sus hijos. Es difícil poder quemar algo si no tenemos suficiente fuego. Sin el fuego es difícil elevar olor grato delante de Dios. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿qué olor estamos elevando a Dios? ¿Cuál es el olor que estamos elevando delante de Dios? Espiritualmente hablando, por supuesto, ¿cuál es el olor que estamos elevando a Dios? Saben que a veces, y esto van varias veces que lo digo porque lo siento y lo sigo viendo, hay veces que vivimos la vida cristiana pensando en que lo que tiene que hacer un cristiano es cumplir con Dios. Y está bien, hay cosas que las tenemos que cumplir con Dios. Pero pensamos que la vida cristiana es cumplir con Dios, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, no hacerle mal a otras personas, todo eso está bien. Pero una cosa es cumplir con Dios y otra cosa es agradar a Dios. Una cosa es traer mi ofrenda y ponerla en el altar para confesar mis pecados. Y otra cosa es tratar de agradar a Dios. Y es un paso más el tratar de agradar a Dios. Lo voy a poner con el ejemplo de la familia. Una cosa es que el padre o la madre cumplan con sus obligaciones de padre y madre y críen a sus hijos cumpliendo con todas las cosas que son necesarias para criar a un hijo o una hija. Ahora, otra cosa es que ese padre o esa madre se propongan criar a sus hijos y ser padres amorosos. Un padre o una madre amorosa. Son cosas distintas. Uno cumplió, el otro cumplió y fue un padre amoroso para sus hijos. Una cosa es que yo cumpla con mi trabajo, con mi tarea, que haga todo lo que me piden que haga. Y otra cosa es que yo ponga mi esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor manera. Hay una gran diferencia y hay una responsabilidad en cumplir. Pero hay algo superior en amar a Dios y en agradar a Dios y tratar de agradar a Dios. Hay responsabilidades que alcanzan con cumplirlas, pero hay otras cosas que se hacen por amor. Uno nunca paga el recibo de la UTE con amor. A usted le viene, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 pesos de luz y usted no dice, este mes voy a pagar 5.000 porque amo a la UTE o porque amo al presidente de UTE. Nadie lo hace. No lo hacemos realmente. Eso se cumple, eso es para cumplirlo. Pero otras cosas son las cosas que hacemos para agradar. Todo lo que hacemos, por ejemplo, para nuestra familia, es para cumplir y para agradar también. Y todo lo que hacemos para el Señor, lo debemos hacer así, de la misma manera, para cumplir y para agradar a Dios. Que cada día nos levantemos pensando en elevar olor fragante delante de Dios.
que cada mañana cuando nos levantemos, cuando nos pongamos en oración delante de Dios, que busquemos la forma de elevar olor fragante, olor grato delante de Dios. Que mantengamos bien encendida la llama del Espíritu en nuestra vida para poder confesar nuestros pecados delante de Dios y para elevar olor grato delante de Dios. Ahora, el tema es, ¿cómo voy a hacer para avivar el fuego de Dios en mi vida? ¿Cómo voy a hacer para que esa llama no decaiga? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo está dando una serie de consejos y dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Esto se lo está diciendo a los cristianos que estaban en la iglesia que estaba en Tesalonicenses. La responsabilidad de que no se apague el espíritu, ¿de quién es? Mía. Es mía, es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Siempre es una responsabilidad individual. No depende de la iglesia, no depende de los maestros de escuela dominical, no depende del predicador que estuvo el domingo, ni de las canciones que cantamos. La responsabilidad es mía, de cada uno de nosotros. Dice que el sacerdote continuamente echaba leña en el altar. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para continuamente echar leña en el altar? ¿Cómo hacemos para avivar el fuego? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que el fuego esté siempre vivo en nuestra vida, tenemos que desearlo. Tenemos que desear que el fuego esté vivo en nuestra vida y que crezca. Tenemos que desearlo, porque a veces nos olvidamos de desear que el fuego del Señor esté vivo en nuestra vida. Y perdonen que yo les diga que se lo pregunten, porque yo también me lo tengo que preguntar a mí. ¿Estoy deseando realmente que el fuego del Señor se avive en mi vida? ¿Estoy deseando cada vez comprometerme más con las cosas del Señor? ¿O hay otras cosas que desvían ese deseo? ¿O mis intereses se desvían hacia otro lado? Desea de todo corazón que el fuego del Señor se avive en tu vida. Reclamale al Señor para que el Señor te ayude a avivar el fuego suyo en tu vida y para que puedas vivir en su poder. Cuando el fuego del Señor se aviva en nuestra vida, empezamos a vivir en el poder de Dios y a transitar en el poder de Dios. Miren, si hay algo que Dios no quiere son cristianos tibios. Por eso en Apocalipsis 3:16 lo deja bien claro Dios. No deja lugar a dudas con lo que nos dice. Dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien claro lo dice el Señor, para que no tengamos dudas. No alcanza con ser tibio. Dios quiere que estemos ardiendo cada día y que este altar nunca se apague. ¿Cómo hacemos para que el altar nunca se apague? Una de las claves está en la alabanza. ¿Cómo anda tu alabanza al Señor? ¿Cómo suena tu alabanza? ¿Cómo está sonando tu adoración a Dios? ¿Lo estás haciendo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas? Cuando cantamos, ¿pensás en lo que estamos cantando? ¿Pensás en Cristo crucificado y resucitado cuando estás alabando y adorando a Dios? ¿Qué frases te quedaron de las canciones que cantamos hoy? Qué preciosas canciones que nos hablan del poder de Dios, que nos hablan del amor de Dios. ¿Qué frases te quedaron? Es necesario, como dice el salmista, ¿no? Alabar a Dios con todas las fuerzas y con todas las ganas. La alabanza nos eleva a Dios siempre, la alabanza te eleva a Dios. La alabanza es ese olor fragante que elevamos delante de Dios. La alabanza es el sonido que está permanentemente delante de Dios. Cuando
En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, Juan se le permite ascender al cielo. Lo que nota él es la alabanza a Dios. La alabanza es lo que está permanentemente en la presencia de Dios. Por eso dice, día y noche alaban al Señor. La alabanza siempre te eleva. ¿Deseas realmente el tiempo de alabanza con tus hermanos en la iglesia? Desealo y disfrútalo. Desealo y disfrútalo, porque eso es una de las cosas que te eleva a Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta los cristianos es que hay algunas cosas que, como dice ahí, no apagáis el espíritu. Hay otras cosas que apagan en espíritu. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las tentaciones propias de tu edad. Acá le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles porque Timoteo era un joven. Si hubiera sido un hombre maduro, le diría, huye de las pasiones de las personas maduras. Si hubiera sido un viejo, le hubiera dicho, huye de las pasiones de la tercera edad. Le dice, huye de las pasiones juveniles porque Timoteo era un joven. Y le dice, te recomiendo huir. Huir de las pasiones, huir de las tentaciones. Una de las cosas que apaga el espíritu es cuando nos dejamos llevar por las tentaciones y caemos en las tentaciones. Miren, no es ningún pecado recibir una tentación o ser tentado. No es pecado ser tentado. El pecado es darle lugar a la tentación en mi vida. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer los hijos de Dios es saber huir. Saber huir a tiempo. Sé que no me hace bien lo que están hablando, mejor huir. Sé que hay algo que se está diciendo y que no es bueno que yo esté en ese ambiente, mejor huir. Sé que voy a pasar por un lugar y voy a sentirme tentado a entrar, mejor huir. Alguna vez les conté de un hermano que había conocido a Cristo, pero todavía no se había podido sacar el vicio del alcohol. Entonces decía, bueno, ya no me peleo, tomo pero ya no me peleo. Bueno, pero no es el tema tomar y ya no pelearte, el tema es no tomar, tratar de no embriagarte. Entonces, ¿cuándo es el momento en que sentís la tentación? ¿Cuándo es el momento en que dice, bueno, cuando vuelvo del trabajo, bajo y en la parada ya entro derecho para el bar? Y bueno, tenés que huir de eso. Y bueno, ¿qué hacemos? Y bajate en la otra parada. Y se empezó a bajar en la otra parada. Y no lo sacó por completo el pecado, pero muchos días logró huir de ese pecado en su vida. Después, con el tiempo, Dios lo bendijo y pudo salir también de esa tentación. Hay alguien en la Biblia que nos enseña cómo huir de la tentación. ¿Quién es? José. Dice en Génesis capítulo 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer del jefe quería acostarse con él. José respondió que no iba a hacer eso porque no le iba a hacer eso a su jefe, ni iba a pecar contra Dios. Le dio estos dos motivos, ni le voy a hacer eso a mi jefe, ni voy a orar, ni voy a pecar contra Dios. Pero dice la Biblia que la mujer insistía todos los días y cada día le insistía. Hasta que un día dice que no había nadie en el lugar donde estaban y dice que lo agarró bien fuerte de sus vestidos. ¿Y qué hizo José? Huyó. José huyó. José no se quedó a convencer a la mujer de Potifar, porque sabía que o no la iba a poder convencer, o ella lo iba a convencer a él. Entonces, hay tentaciones que la única forma de vencerlas es huyendo, saliendo de ese lugar. Mis hermanos, huyamos
de las tentaciones. No huyas de nada, pero de las tentaciones tenés que huir. Satanás va a ponerte muchas cosas en tu camino para que dejes de avivar el fuego, porque hacia Satanás hay algo que le da bronca, que el fuego del Señor esté encendido en tu vida. Si hay alguien al que no puede derrotar, es al que tiene el fuego del Señor encendido en su vida. Aprendamos a huir de las tentaciones. Con el poder de Dios siempre podemos triunfar. Otra de las cosas que hacen apagar el fuego o ahogar el fuego, lo vemos también en Lucas capítulo 22, versículo 45. Jesús estaba con sus discípulos en esos últimos momentos, en esa última noche, con sus discípulos, le contó que vendrían momentos difíciles donde iban a pasar por momentos de tentación, y fue al monte a orar con sus discípulos y le dijo a los discípulos: permanezcan en oración. Y dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué no habían podido dormir? ¿Por qué no habían podido orar y se habían quedado dormidos? Por la tristeza. Algunas veces pasa que la tristeza también nos apaga el espíritu, a tal punto que nos dormimos, como se durmieron los discípulos de Jesús. Algunas veces las tristezas apagan el fuego de Dios. No nos dejemos dominar por las tristezas. Cuando nos dejamos ganar por la tristeza, se apaga el espíritu en nuestra vida. Los momentos tristes es cuando más tenemos que orar y confiar en Dios. Y así alejamos las tristezas. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: estén orando, estén orando. Se acercan momentos difíciles, estén orando para que no decaiga su fe y para que no decaiga el fuego. Hermanos, los momentos difíciles es cuando tenemos que estar más alerta. Si nos dejamos ganar por la tristeza, estamos muy debilitados. Siempre tenemos que orar y poner nuestra confianza en Dios. No porque Dios vaya a solucionar todo, no porque Dios quiera que se solucione todo, sino para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante a pesar de la situación que nos toca vivir. Esta semana alguien me mandó un mensaje, me había pedido oración por un tema y que le preocupaba. Me mandó un mensaje y me puso, Dios es grande y escucha las oraciones. Entonces le respondí, ¿solucionó el tema por el que estábamos orando? Me dice, no, pero no estoy triste por ese tema. Estoy fortalecida. Gracias a Dios cuando nos sentimos fortalecidos a pesar de las situaciones que nos está tocando vivir. Muy bien, hermanos, por lo cual te aconsejo, y ahí cada uno escribe su nombre, Mateo, Cristian, Lucía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Decías de verdad? ¿Qué vas a hacer para que se avive el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Qué vas a hacer para que el fuego de Dios que está en ti se avive? Yo te invito a que cuando termine la reunión te anotes en un papel como deberes para cuando te levantes cada mañana, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te pido que lo hagas porque te va a ayudar. Lunes me levanto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y todo el lunes puedas estar echando leña
a tu altar, cuando estés en tu casa, cuando estés trabajando, cuando vengan las primeras dificultades del día, que estés constantemente echando fuego en el altar, como lo hacía el sacerdote. El sacerdote le dolía la columna, igual se agachaba y levantaba la leña y la ponía en el altar. El sacerdote tenía problemas en la casa, pero igual iba, agarraba la leña, la cortaba y la ponía en el altar. Es imprescindible que el fuego de Dios esté ardiendo cada día en nuestra vida, para confesar delante de Dios, para purificar nuestras vidas delante de Dios y para agradar a Dios. Para que el fuego del Señor no se apague ni baje de intensidad. Es necesario desearlo de todo corazón. Pedirle al Señor que te muestre su poder en tu vida. Pedirle al Señor que te haga, que sea manifiesto el poder suyo en tu vida. ¿Deseas realmente que el fuego de Dios arda en tu vida? ¿Deseas que te utilice para testificar a otros, para orar por otros, para aconsejar a otros, para ayudar a otros? ¿Lo estás deseando? ¿Cuántos lo desean? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder hacer esto y para que esto suceda en nuestra vida. Señor Jesús, gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí en tu casa. Gracias por cada uno de los que vinieron hoy a este lugar, Señor. Señor, gracias porque hay un fuego que vos pusiste en nuestra vida. Y tenemos la necesidad de que ese fuego siempre esté ardiendo, Dios. Tenemos la necesidad de que ese fuego nunca se apague. Señor, queremos vivir vidas poderosas en ti, Señor. Señor, no queremos ya ser tibios. Queremos arder con tu fuego, Padre. Queremos que muestres tu poder en nuestra vida a través de la oración, a través del testimonio, a través del aconsejar a otros, de ayudar a otros, Padre. Padre eterno, ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a ser sabios para huir del pecado. Ayúdanos a huir del orgullo, Señor. Ayúdanos a huir de los pecados carnales, Señor. Ayúdanos a huir de los resentimientos. Ayúdanos a huir, Señor, de la mentira, de los celos, Señor. Ayúdanos a huir de los pecados que tengan que ver con la vida de cada uno de nosotros. Todos somos distintos, Dios. Algunos están en la juventud, otros estamos en la edad madura, otros ya han pasado la madurez, Señor. Vos sabés que en cada etapa de la vida tenemos nuestras pasiones, Dios. Danos fuerzas y danos sabiduría para huir del pecado, Dios. Y Señor, que realmente podamos estar dispuestos, Señor, a alabarte y adorarte y a presentarnos de ti de todo corazón, Señor. Alabarte y adorarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, Dios. Señor, que realmente seamos victoriosos en ti, Señor. Señor, danos sabiduría para que la tristeza no se apodere de nosotros, Dios. Para que podamos pasarla por encima, Dios. Solamente con tu poder lo podemos hacer, Padre. Padre, danos sabiduría para ayudar a otros, Padre. Danos amor, Señor. Y, Señor, que ese fuego se note que está ardiendo en nuestro altar, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.